Muy bien, vamos a hacer otro problema. Estamos con medios estacionarios, entonces vamos a dejar bien afianzado esa parte. Cuando hablamos de medios estacionarios, recordemos que el circuito o los componentes del circuito que estamos analizando pues están en reposo, están estáticos, ¿verdad? Y lo que se puede variar en el tiempo es el V, ¿verdad? La inducción V. Entonces, esa variación de B, pues se puede dar porque B mismo dependa del tiempo, ¿verdad? O capaz tengamos una corriente que tenga cambio en el tiempo, como sucede en este problema. Tenemos una corriente que varía en el tiempo, entonces esa corriente, ¿verdad? Genera un B que varía en el tiempo, pero en sí como tal es la corriente la que está variando en el tiempo. Dice, supóngase que la corriente en el circuito recto infinitamente largo C' de la figura está dada por I igual a I sub 0 E a la menos lambda T, siendo I sub 0 y lambda constantes. Encontrar la FEM inducida que se producirá en el circuito rectangular de la misma figura. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida? Entonces, esta es la figura 13.5. Nos remiten a la figura 13.5. Ahorita, esta corriente de acá no existe, esta no existe, ¿verdad? Simplemente es la corriente que como traje la figura 13.5, pues tenía corriente. Esta es la que existe, I'. Y esta I', ¿verdad? Que es esta que me dicen acá, esta corriente es esta de acá, es la que está dependiendo del tiempo. Entonces nos piden encontrar la FEM inducida que se producirá en el circuito rectangular que se va a producir aquí debido pues a la inducción provocada por esta corriente. Entonces no vamos a confundir, pues como la figura es reciclada, se puede decir, o sea, que él la está tomando del problema 13.5. Entonces es de entender que este es el que trae la corriente y pues la inducción producida por esta corriente, ¿verdad? Debido a esta corriente, pues está generando una FEM inducida en esta de acá. En el problema 13.5 o 13 algo que se hace antes con esto, es que le piden que calcule la fuerza entre los dos circuitos. Aquí no. Entonces, para que sepamos, entonces por eso es que tiene dos corrientes ahí en la figura, pero incluso se puede borrar, ¿verdad? Se puede borrar aquí con lápiz blanco para no confundir, porque eso generalmente produce confusiones. Se puede borrar, incluso se le puede quitar la flecha, porque aquí no hay corriente ahorita. Así, para que no nos confundamos. Y ahí lo demás sí se mantiene igual. Entonces aquí le estoy borrando, miren, para que se vea. Entonces, es un simple rectángulo, un circuito ahí rectangular. Ok. Bueno, entonces, ¿qué información tenemos? Nosotros tenemos palabras importantes aquí. Circuito recto, infinitamente largo. Eso es bueno, miren. Eso es bueno que tengamos un circuito recto porque conocemos la inducción. Luego dice que la corriente está dada por, y me dan esta expresión. Y estas son constantes, ¿verdad? Lambda y sub 0 y lambda son constantes. Este tipo de corrientes, son bastante comunes en circuitos eléctricos, sobre todo en ciertos tipos, ¿verdad? Particulares de circuitos. Ya muchos sabrán, ¿verdad? Los circuitos de primer orden, donde puede haber, pues, este lambda puede estar compuesto por diferentes parámetros, como podría ser un RC sobre tau, ¿verdad? O si no me equivoco, es LR o RL, ya no me acuerdo si es LR. Tau también, ¿verdad? Es cuando tenemos la inductancia. Entonces, hay corrientes de ese tipo. Entonces, por eso él pues, le coloca una corriente de ese tipo. No le va a colocar una corriente, ¿verdad? Él en su texto, pues que quizás no tenga nada que ver con los fenómenos eléctricos y magnéticos. Trata de colocar, ¿verdad? Cosas que tengan un sentido, o simetrías que tienen un sentido físico, ¿verdad? O sea, si se fijan ustedes hasta el momento, pues tal vez en teorema de la divergencia uno le pone una figura rara a uno, ¿verdad? Pero generalmente las simetrías se van manteniendo a lo largo del curso.
y uno va cambiando ciertos parámetros, pero no es que le ponen, por ejemplo, cosas que nunca usted va a verle la aplicación. A veces algún problema puede ser un poquito diferente, pero el autor trata de mantenernos las mismas simetrías e irle agregando componentes interesantes, como una corriente que tenga esta forma, que ya muchos de ustedes pues sabrán que muchos, si ya vieron circuitos, pues entonces sabrán que eso puede ser una corriente, un circuito de RC, etcétera. Muy bien. Entonces, luego dice encontrar la FEM inducida que se producirá en el circuito rectangular de la misma figura. Ok. Encontrar la FEM inducida que se producirá en el circuito de la misma figura. Entonces ahí vamos bien. FEM inducida ya podemos encontrar nosotros. Ya tenemos una expresión para la FEM inducida. Entonces decimos, bueno, eso no se están moviendo esos medios, y se fijan ustedes, quien varía en el tiempo es la corriente, entonces por ende la inducción variará en el tiempo. Entonces decimos solución. ¿Cómo se define la FEM? La FEM se define, bueno, FEM inducida se define como menos la derivada, ¿verdad?, del flujo con respecto al tiempo. Entonces lo que tenemos que encontrar nosotros prácticamente es el flujo y sacarle su derivada después. Entonces vamos a encontrar el flujo. Entonces esto es importante, esto de encontrar flujos. Es importante comprenderlo porque se van a estar sacando flujos por bastante tiempo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, encontrando flujo. ¿Y cómo se define el flujo? Flujo se define como la integral de superficie de B punto de dA. Ok, entonces dicen ustedes, bueno, aquí llegados a este punto, ¿conocemos el B o no lo conocemos? Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces uno dice, sí, lo conocemos. Si no conociésemos el B, entonces aquí en este punto hay que encontrarlo, ya sea por forma integral de la ley de Ampère o por Biot-Savart. Pero usted ocupa el B. Si lo conoce, excelente, porque puede reciclar sus resultados. Si no lo conoce, pues es ahí donde a veces uno tiene que hacer un poquito de carpintería con lo aprendido, con las herramientas aprendidas, o sea, con Biot-Savart y con forma integral, y encontrar el B. O sea, no es que son cosas que no se vuelven a ocupar, claro que sí, ¿verdad? De hecho, sirven para encontrar estas cosas. Pero no es el caso ahorita, por suerte, porque a veces encontrar una B pues puede tomar un par de minutos. Y entonces ya conocemos este. Dicen ustedes, pero lo conocíamos para una corriente I y esa corriente I era estacionaria. Pero sí, le diría yo, no hay problema que esta sea dependiente del tiempo. ¿Por qué? Porque la expresión no fue integrada en el tiempo, la de B. Fue integrada en coordenadas espaciales, acuérdense. Entonces, que usted le ponga una corriente que dependa del tiempo ahora no va a afectar la forma que tiene B como tal, o sea, siempre va a ser una corriente, pues, o sea, sí va a quedar como función del tiempo, pero no porque cuando usted calculó B le quedaba dependiente del tiempo. Entonces la expresión sigue funcionando. ¿Cuál sigue funcionando? La de la B, nu sub 0 y, de hecho le poníamos I prima, ¿verdad? Sobre 2pi rho. Esa sigue funcionando en dirección de phi. Solo que nuestra corriente ahora ya no es una corriente estacionaria, ya no es una corriente constante, sino que es una corriente que varía en el tiempo, pero en cuanto a sus componentes espaciales, B mantiene la misma forma, solo que ahora pues quizás aquí vaya el I sub 0, ella la menos lambda T, ¿verdad? Vaya su corriente. Entonces donde I, entonces usted hace el comentario, ¿verdad? Ok, esto funciona para nuestros propósitos y tenemos una nueva I que está definida así, donde I va a ser I sub 0 E a la menos lambda T. Ok, sabiendo eso, pues vamos a encontrar
el flujo. Ya conocemos entonces la inducción y ahora tenemos que ver, bueno, esta inducción producida por esta corriente recta, pues en la dirección de phi. Pues las líneas de campo vienen acá, ¿verdad? Y atraviesan esta superficie. Eso es lo que nos están pidiendo. El flujo, las líneas de campo que atraviesan esta superficie debido a esta corriente recta. Entonces, si B está en la dirección de phi, necesitamos un D de área, ¿verdad? Apropiado, que pues me quede prácticamente también en la dirección de phi y que esté definido por estas coordenadas, ¿verdad? Su magnitud del área. Entonces aquí es donde tenemos que estar atentos, ¿verdad? A la forma que tenga el área y a la forma y a la dirección en la que tiene que quedar el vector, ¿verdad? Ok, para que nos quede el flujo positivo, entonces pues escogemos el vector de área, ¿verdad? Para allá, ¿verdad? En la dirección de phi positivo. Damos que un corte vertical, ¿se acuerdan ustedes en 321? Yo les explicaba cortes verticales. Entonces, si estamos en coordenada cilíndrica, la coordenada perpendicular, ¿verdad? A ese corte vertical es la coordenada phi. Entonces, usted puede escribir su flujo así. Ya conoce phi, mu sub 0 y sobre 2 pi rho. Ahorita no le cambie, ya sabe que i es la exponencial que le dieron. Sobre 2 pi rho en dirección de phi. Producto punto, el d de área en dirección de phi. Ahora, aquí, ayer ya les empecé a hacer una aclaración con respecto a esto, cuando escogemos la curva o la superficie a integrar. Esto de acá, acuérdense que el vector de área se define como d de área en dirección normal, donde este pues es el vector normal, ¿verdad? Al área, y esta es la magnitud del área. Entonces, a este punto se tiene que no ver como por default. A veces por default uno ve los diferenciales de áreas en los sistemas de coordenadas que uno trabaja, ¿verdad? Porque está acostumbrado uno dice el D de área de Z, el D de área de phi, dice uno, ¿verdad? Y funciona muchas veces esto. Pero por ejemplo, aquí va a funcionar el D de área de phi, que conocemos convencionalmente, el D de área de la componente phi. Pero quizás esta área no siempre sea rectangular, que me funcione el D de área de phi. Quizás sí me quede en dirección de phi el vector de área, pero el área sea circular o un triángulo. Entonces es ahí donde uno dice, ok, que no siempre esto, ¿verdad? Es el diferencial de área, que en fin, el sistema de coordenadas que uno conoce. Este de A es las coordenadas que le están definiendo esa área. Y si esa área es rectangular, pues la definen dos diferenciales, ¿verdad? Dos DDS, dos diferenciales. Entonces en este caso, pues hay un DZ y aquí hay un DRO, ¿no? Hay un DRO. Entonces usted fácilmente la puede hacer en cilíndrica, pero imagínense que eso fuera un círculo u otra figura. Entonces hay que uno lidiar con eso, ¿no? Entonces en este caso sí, el área es rectangular y me la definen esos dos diferenciales, ¿verdad? El DDS de Rho y el DDS de Z. Entonces usted dice, bueno, se cancela el producto punto y usted tiene la integral doble aquí. Se arroja puerta otra vez. Mi sub 0 i sobre 2 pi rho de rho de z. Ok. ¿De dónde a dónde vamos a integrar eso? Bueno, ustedes me dicen, aprendamos a identificar esto, porque son cosas que a veces cuestan. ¿De dónde a dónde vamos? ¿Qué estamos integrando? Esta superficie, ¿verdad? Esta superficie es lo que estamos integrando. Ok.
Entonces, ¿dónde comienza la coordenada roja? ¿Y dónde termina? La coordenada roja es esta. ¿Dónde comienza? Creo que empezaría en D y En D, terminaría ¿verdad? en D más A. ¿O no? Ajá, en D y en D más A, ¿verdad? Entonces no vamos a decir de 0 a A, ¿verdad? Y de 0 a B. Porque supongamos que tenemos nuestro sistema de referencia. Aquí, acuérdense que aquí está el plano, aquí está el sistema de referencia nuestro, ¿verdad? Déjenme hacerlo más o menos ahí con el apuntador. Ahí más o menos, ustedes me entienden que está sonando. Entonces, esto es lo que estamos integrando, este pedazo, y este comienza en D y termina ¿dónde? Recorre una distancia A y termina entonces en D más A, ¿verdad? ¿Lo ven todos? Pues no vamos a creer que comience a decir de 0 a A, ¿verdad? Porque es una cosa que a veces uno por default se quiere ir por ahí. Entonces no vamos a cometer ese error. Eso no iría de 0 a A, ¿verdad? Sino que iría de D a D más A, la coordenada roja. Muy bien. Y la coordenada Z es así, ¿verdad? Aquí comienza en el 0 de Z, ¿verdad? Y termina en el B. Entonces, esa sí sería de 0 a B. ¿Lo ves? Queda claro el límite de integración. Que eso es algo bastante confuso a veces, ver estos límites de integración sobre todo. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí. Listo. Una vez que se entiende eso, muy bien. Una vez que se entiende eso, ahora sí, usted sabe que está integrando bien. Entonces, bueno, se integra eso y se ve que la integral de z, pues eso le va a dar b, porque está más sencillo. Entonces, mi sub 0 i, dice usted, el i, pues no está integrando en el tiempo aquí, ¿verdad? Mi sub 0 i b en dirección de... ¿En qué dirección quedaría el flujo? A ver, ¿en qué dirección quedaría el flujo? ¿Quién me dice? No tiene dirección. ¿Por qué no tiene dirección? Porque, bueno, aparte de que se anula el producto a punto, el flujo solo es como una magnitud. Ajá, y entonces es un escalar, ¿verdad? O sea, se anula el producto punto porque es un escalar. Muy bien, excelente. Son preguntas que yo llamo preguntas cociosas, ¿va? Preguntas cociosas, a ver si entienden el concepto, me están siguiendo, no se les ha olvidado. Claro, el flujo no tiene dirección, es un escalar. Ahí lo dijo, ¿verdad? Se cancela el producto punto, se vuelve uno porque es un producto punto. Ok, listo, pues excelente. D más A. Ok, entonces lo que nos queda aquí es D de ρ entre ρ. Y eso pues, ¿qué es? Aquí creo que me estoy comiendo el menos, ¿verdad? No, solo estoy sacando el flujo hasta después es que le pongo menos. Ah, ¿cuánto da eso entonces? ¿Cuánto nos quedaría el flujo? ¿Cómo nos quedaría el flujo? Nos quedaría entonces mu sub 0 y b logaritmo natural. Entonces aquí nos quedaría mu sub 0 y por b sobre 2pi logaritmo natural ¿de quién? Nos quedaría la resta de d más a menos logaritmo de d más a menos logaritmo de d, ¿verdad? Nos quedaría. Entonces ya pongámoslo de un solo. Logaritmo de d más a entre d. Así me quedaría. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí nos queda así? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces ahora luego vamos a retomar la expresión. Bueno, ya tenemos el flujo, dice usted. Retomemos lo que nos están pidiendo, la FEM inducida. Entonces dicen ustedes luego, retomando, FEM inducida va a ser igual
a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y entonces aquí pues hay que sacar la derivada. Derivada con respecto al tiempo de mu sub 0 P, que son las constantes, sobre 2pi. Y creo que también es constante logaritmo, ¿verdad? El I sub 0 y el logaritmo de D más A son constantes. Todo lo que es constante, miren. Y lo que depende del tiempo, pues lo colocamos de último, que es E a la menos lambda T. Eso es lo que hay que sacarle la derivada. Pues todos son constantes, ¿verdad? Eso pues sale menos mu sub 0 B sobre 2pi y sub 0 logaritmo natural de D más A sobre D. Y la derivada de la exponencial, ¿cuánto es? Esa exponencial. E a la menos lambda por T. ¿Cuánto sería esa derivada? Pues sería E a la menos lambda T. ¿Por quién? Por la derivada interna, ¿verdad? Del exponente. Menos lambda, ¿verdad? Ok, entonces se cancela el menos con el menos. ¿Y cómo queda la FEM? La FEM o voltaje inducido. FEM inducida. Pues se cancela el menos, entonces usted dice mu sub 0. Mu sub 0 B. Y sub 0. Lambda. E a la menos lambda T sobre 2pi logaritmo natural de D más A sobre D. Ahí está. Esa es la FEM inducida. Ya la encontramos. Excelente. Creo que no me estoy comiendo nada, ¿verdad? Revisemos ahí. Entonces vamos a hacer una última simplificación al estilo Bagnes. No hay que perder la costumbre. Y decir, bueno, Bagnes lo que hace al final es esto. Esto lo deja igual porque son constantes, pues ya se imaginarán que a él le encanta mucho. A él le encanta mucho. Es que de verdad creo que son buenas simplificaciones porque así uno ve el comportamiento entre todas las variables, porque lo deja como razones entre las variables cuando se puede. Por ejemplo, aquí lo que hace él es que deja un 1 más A sobre D. Y tiene sentido, ¿verdad? ¿Lo ven? Ese 1 más A sobre D. Lo que hace es que separa las fracciones, ¿verdad? Dice, bueno, esto es D entre D, 1, y entonces A entre D. Y lo deja así. Entonces lo que le deja aquí es una comparación entre A y D para que después uno analice cosas, qué pasaría si empieza uno a jugar con las variables. Eso lo hace bastante. Eso lo hace bastante. Entonces usted sí puede ver, bueno, qué pasa si la D se vuelve muy grande, ¿verdad? ¿Qué pasa si la D se vuelve muy grande? Pensemos en eso. ¿Qué opinan? Si la D se hace muy grande, vamos a tener al final logaritmo de 1. Esto va a ser casi cero, ¿verdad? Ajá. Exactamente, José. Se va a hacer, si esta se va muy grande, esto va a ser cero, entonces tenemos logaritmo de 1, ¿verdad? Y el logaritmo de 1, 0. cero, entonces no habría No habría FEM. FEM, ¿se fijan?
que esa D se vuelve muy grande. O sea, ¿y qué implica eso? Que esto va a estar bastante alejado. Esta es la distancia de separación entre los dos. Entonces esto va a ser tan grande que nunca, no, las líneas de campo no van a alcanzar la superficie, ¿se fijan? Entonces por eso es que él hace ese tipo de cosas. Lo deja así para que usted, porque aquí usted dice, si D se vuelve muy grande, entonces uno creería, uy, quedaría algo indeterminado, diría uno, se fija. Entonces la comodidad de las expresiones, por eso es que ese tipo de simplificaciones las hace Van, pero no porque le gusta a él, ¿verdad? Sino que porque nos permite más, de una forma más fácil analizar cosas. Muy bien, sobre todo esa D, entonces ya la fe inducida sería ser, tiene sentido, ¿por qué? Porque se está alejando mucho, entonces no alcanzan las líneas de campo a superficie. Tiende a ser cero, ¿verdad? Muy bien, ahí está la fe inducida. Ahora, lo que a veces también confunde, la famosa ley de Lenz. Ok, la pregunta que nos hacen aquí. La ley de Lenz. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida? Obviamente, aquí se induce una corriente, acuérdense. Si hay una FEM, pues se induce una corriente. Y nosotros hicimos algunos ensayos cuando estábamos viendo la ley de Faraday, la introducción. Hicimos unos ensayos con la ley de Lenz, ¿se acuerdan? Miren, atravesaban el área, les decía yo, entonces las líneas de campo van aquí, van queriendo equilibrarse. Entonces, eso es lo que hay que recordar. Si usted ese día entendió bien lo que yo le expliqué, entonces usted va a poder contestarme esa pregunta ahorita. Entonces hagámoslo juntos. ¿Qué está pasando con el flujo a medida que avanza el tiempo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Recuerden que el flujo está variando. Eso es lo que provoca la FEM. Entonces, ¿ese flujo está aumentando o está disminuyendo? Entonces, veamos quién depende del tiempo aquí para saber qué pasa con el flujo. O veamos la expresión. Aquí está la expresión del flujo. ¿Ves? ¿Dónde está bueno, esta es la del flujo, pero aquí no la dejé explícita con la corriente. Aquí ya le puse la parte de la corriente de forma explícita. Entonces, ¿qué pasa si tengo este menos acá y los tiempos se vuelven más grandes? ¿El flujo está aumentando o el flujo está disminuyendo? Pensemos en eso. A medida que avanza el tiempo, vean ese exponencial con exponente negativo. Si ese tiempo se vuelve muy grande, ¿cómo se vuelve ese exponencial? Sería muy chiquito el término. ¿Verdad? Porque eso es, en el fondo, esa exponencial negativa es 1 sobre e a la lambda t, ¿verdad? Es decir, para tiempos muy grandes, esto va a ser muy grande. Entonces, uno entre algo muy grande le va a quedar algo muy pequeño. Muy bien. Eso es lo que esperaba que me contestara. Entonces, ¿qué pasa con el flujo magnético a medida que avanza el tiempo? Está disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos sirve entender eso? Que el flujo magnético está disminuyendo. Quiere decir que menos líneas, ¿verdad? Están atravesando en un tiempo arbitrario, en el sistema en equilibrio, el flujo se mantiene constante, ¿verdad? En el sistema en equilibrio. Okay. Varias líneas están atravesando ahí, pero de repente esas líneas, a medida que avanza el tiempo, comienzan a ser menos las que están atravesando esta línea, ¿verdad? Porque el flujo magnético está variando, está disminuyendo en el tiempo, ya vimos, porque eso se va haciendo más pequeño, ya vieron, por la corriente, ¿verdad? Por ese exponencial. Entonces, como ya se rompió ese estado en el que estaban bastantes líneas acá, sino que van disminuyendo, entonces quiere decir que naturalmente aparecerán unas líneas que tienden a que este sistema se mantenga. O sea, lo que acuérdense, siempre pensemos que el sistema busca el equilibrio. Así veámoslo, ¿verdad? Entonces, acuérdense lo que les explicaba yo hace días. Entonces, como menos líneas están pasando, ¿recuerdan? Yo les decía acá, como menos líneas están pasando por acá, les dije yo, miren, está disminuyendo debido a que el flujo está disminuyendo. Entonces, como menos líneas están pasando por acá, entonces el mismo sistema tiende a apoyar. Entonces, lo inducido va a querer apoyar a que las líneas se mantengan constantes, o sea, que se mantenga ese flujo, ¿verdad? Que antes estaba y que no se rompa ese estado de equilibrio. Entonces, así tienen que verlo usted. Entonces, aquí están líneas, están entrando menos líneas
quiere decir que va a ocupar un apoyo y van a entrar líneas aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, así Sí, sería. ¿verdad? Tendría que ser así, tienen que haber un apoyo aquí. Y para que se produzca una FEM, una inducción de ese tipo que apoye a la otra, ¿cómo debe ser la corriente? Para acá, ¿verdad? Por la regla de la mano, acuérdense, corrientes rectas. Esta es una corriente recta que es en dirección de phi. Entonces, miren, aquí vienen las líneas, porque la corriente está para arriba. Si la corriente está para abajo, es al revés, ¿verdad? Lo que nos quedaría aquí. Vendrían saliendo las líneas para acá fuera de la página. Vean siempre vean su mano derecha, ¿verdad? El pulgar es la corriente. Aquí está la mano, ¿verdad? Entonces, el pulgar es la corriente. Y entonces, los 4 dedos son las líneas de campo. Entonces, aquí lo mismo. Entonces, si la corriente viene para abajo, entonces aquí van a haber líneas entrando. ¿Lo ven? Entonces, si la corriente viene para abajo, quiere decir que viene así. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Entonces usted le pone aquí horario. ¿Se ha entendido lo de la ley del Lenz? ¿Cómo la aplicamos aquí? Por eso es que siempre tenemos que buscar la causa. ¿Qué está provocando la variación del flujo? Esa corriente. Entonces vemos, el flujo está disminuyendo, ok, entonces, como por ende, pues va a aparecer, ¿verdad? Una vez que usted determina qué es la causa, aparece, pues, ¿verdad? Oponiéndose a la causa que lo provoca. Entonces, bueno, vamos, ni modo, si queremos mantener el estado de equilibrio, dice usted, eso tiene que apoyar y va a ponerse la causa que lo provoca. Si está disminuyendo el flujo, entonces ya va a hacer que aumente, que el flujo pues tienda a aumentar y vuelva, porque el flujo está disminuyendo. Entonces, esa FEN que se crea, esa FEN y esa corriente inducida, lo que están haciendo es bueno, porque intentando equilibrar el sistema para que las líneas pues tiendan a aumentar de nuevo las líneas que se están perdiendo con la disminución del flujo. Entonces, por ahí va la idea. Sí se capta, ¿verdad, muchachos? Porque eso es lo que a veces les cuesta entender lo de la fe inducida, la dirección de la fe inducida y la corriente, a veces es bien tedioso, porque hay que estar identificando la causa. Entonces usted dice, bueno, ¿qué lo causa la variación del flujo? Esa corriente, porque es la que está variando en el tiempo. Un problema muy bonito, me parece a mí, que nos refuerza ideas y nos permite afianzar cosas como que la expresión nos sigue funcionando, no importa que dependa del tiempo la corriente, porque esta expresión fue sacada para una corriente que era constante, salía de la integral, pero no dependía de la posición. Ahora, si esta corriente depende de la posición, ya sabemos que esta expresión sería diferente. Ahora, si ya tenemos una corriente que no sea constante, por ejemplo, que en la parte espacial, porque una cosa es parte espacial y otra cosa es parte temporal. En la parte espacial, pues, esa corriente se mantiene constante y pero salía de la integral. Y de hecho aquí también, como estoy integrando el flujo en coordenadas espaciales, áreas, ¿verdad? Longitudes, volúmenes, entonces son coordenadas espaciales del espacio. Entonces el tiempo no es constante en esas como variable, entonces por eso salía esta aquí. Entonces no altera la expresión, esa es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo. Ahora, hay veces también que las inducciones, ¿verdad? También esta corriente es una corriente exponencial, pero pueden haber corrientes también alternas. Corrientes alternas, y ustedes ya lo saben que en electricidad, pues muchos ya han estudiado electricidad en el colegio, otros van en ese proceso ahorita con las clases de las carreras, si estudian ingeniería eléctrica, por ejemplo. Entonces hay corrientes alternas, que también pues, son oscilaciones, ¿verdad? De hecho, pues usted aprende, ¿verdad? En circuitos también, en clases como esas, también en física se puede aprender. Lo que pasa es que a veces no hay una física que aborde eso, ¿verdad? No hay una física general 3, por ejemplo, que aborde esas ideas a nivel de circuito, ¿va? Porque en unos 200 llega a haber un poquito de circuito, pero así medio forzadito por el tiempo. Entonces, si usted aprendiera bien todas esas ideas, se da cuenta que hay corrientes alternas, ¿verdad? Que también, pues,
son funciones senoidales, ¿verdad? Y entonces, esa ahí bien puede ser una función senoidal, una coseno o una seno, ¿no? Corrientes alternas, tienen valores máximos, un máximo y un mínimo, ¿verdad? Etcétera, como la que nos viene a nosotros, ¿verdad? Es una corriente alterna a nuestras casas. Entonces, esas corrientes, y no cambia el fenómeno, no lo cambia, ¿verdad? Ya aparecen esas corrientes alternas. En este caso, la corriente pues tiene un comportamiento exponencial, y esto puede ser como un circuito RC de inductor capacitor, resistor capacitor, o puede ser un circuito de inductor resistor. Muy bien, entonces son como son un poquito para que ustedes vayan viendo la aplicación que tiene, ¿verdad? Y cómo este curso, el 1 y el 2 de electricidad y magnetismo, pues estudian más a fondo estos fenómenos, pero no dejan de estar. O sea, no porque esto sea electromagnetismo, es que no tiene nada que ver con circuitos eléctricos, por ejemplo. O que no tenga que ver, solo que usted está viendo cómo nacen las cosas aquí. Usted está entendiendo en estos dos cursos cómo nace todo y luego pues qué cosas se van para una aplicación, qué cosas se van para otra. Entonces eso es lo que usted está aprendiendo aquí. Ya después en sus clases, depende de lo que usted estudie, pues se va para circuitos, se va para máquinas eléctricas, lo que usted ocupe. Los de física pues y astronomía pues se van para óptica, que siguen estudiando esto, porque estudiar también esto es estudiar la luz. Entonces, ¿verdad? Uno ya lleva el estudio de la luz a óptica, a las ondas electromagnéticas, entonces ya uno va viendo todo esto desde un punto de vista más completo. Entonces estos cursos nos construyen ese conocimiento. Es un poquito que ustedes vean cómo se pueden generar, ¿verdad? Estas corrientes, que pueden haber, estos P que dependen del tiempo, pues pueden ser generados por corrientes. Mañana vamos a hacer uno de una espira, que quiero que vean una cosita bien, es bien súper sencillo. De hecho, lo pone de ejemplo Agnes en su libro. Ese está como ejemplo en Agnes. Pero me gusta por la forma en cómo aborda este producto punto. Para que ustedes vean que todas las formas en que lo pueden abordar. Entonces vamos a ver este. Y luego vamos a ver medios en movimiento. Los medios en movimiento. Y luego la inductancia. Muy bien. Que la inductancia es análogo a lo que era la capacitancia. Ya vamos a ver y cómo se vuelve de importante el flujo. Y así como en 321 había una relación para encontrar capacitancia, ¿verdad? Y esta no es la definición de capacitancia como tal, sino que lo que pasa es que aquí está dependiendo de parámetros eléctricos y la capacitancia depende de la geometría, acuérdense ustedes. Entonces, sino que ayuda, esta expresión ayuda para encontrar capacitancias porque uno puede encontrar la diferencia de potencial y luego se cancela la carga, ¿verdad? Y listo, entonces lo mismo va a pasar con las inductancias. Vamos a tener que calcular una expresión que tiene que ver con el flujo magnético. Entonces, por eso les decía, vamos a estar calculando flujo bastante en estos días. Ese concepto de flujo realmente es muy importante entenderlo. Que quizás en 321 no tenía mucho así que tela que cortar como el flujo magnético. El flujo eléctrico pues es un poquito más, ¿verdad? Ayuda para la ley de Gauss, pero ahí termina, uno no pues ahonda más. Porque quizás la mayor aplicación del concepto de flujo está en el campo B, en el magnetismo. Muy bien, entonces seguimos mañana. Estoy trabajando, como ayer me preguntaron de la tareita, ¿verdad? En ella estuve revisando ayer lo que tengo y pues lo que ayer me tocó seguidía, ¿verdad? Con hojas de 321 estábamos en prueba con estos muchachos. Entonces, casi las 8:40 terminé. Y ya ahí como un niño chiquito, después ya no aguantaba el cansancio. Entonces, muy posiblemente hoy revise en la noche, termine de trabajar eso y le subo algo para que suelten la mano, empiecen a soltar la mano con algunas cosas de cálculos de medios estacionarios, que es lo que estamos abordando ahorita. Listo, muchachos, entonces seguimos mañana. Cuídense mucho. Bueno, Lick, tenga buen día. Listo, José, saludos. Gracias, Nos Lick. vemos. Nos vemos. Dele, muchas Muchachos. gracias. Feliz día. Listo, Gracias, cuídense. Lick. Feliz día. Feliz día. Nos vemos, Emma. Nos vemos, Isaac. Saludos. Buen día, Lick. Gracias. Listo, Jesús. Saludos. Cuídense. Que estén bien.